Egunon, queridos patitos, estamos aquí en el parque Usategui, un lugar donde se ven unas magníficas vistas justo encima del relleno del Puerto Viejo y toda esta zona del Abra. Como ahora vamos a ver toda esta zona, pues, ¿veis? ¿No? Ahí está el relleno del Puerto Viejo, prácticamente ahí están las escaleras que suben, ¿no? Donde va a estar el Museo del Calimocho, en aquel lugar donde estaba la puerta de Un poco de chocolate, esta película en la que estuvo Daniel Brühl, algunos conocido como Barón Zemo. Luego también tenemos aquella película de Goodbye Lenin de 2003 y que está comentada en este canal. Pero ciertamente no estamos aquí para hablar de cine, sino para ver paisajes de cine. Tenemos ciertamente un paisaje como este, bonito, lugar de descanso. Pero ciertamente es importante el paseo y la zona de allí, que tenemos las vistas del puente colgante de Vizcaya y la zona de la playa de las Arenas, o lo que queda de ella, y la zona de las grandes villas que termina en la playa de la Bola y el puerto deportivo y la playa de Areaga, de un avión que parece llevarse a turistas, pero también tenemos el muelle donde recalan los ferries y los cruceros que llegan este mes pasado. Todavía estamos en el mes de mayo, llegaron 20 barquitos con buena gente para conocernos. Eso hace 25 años era un sueño y ahora es realidad. Lo mismo que tenemos aquí una parte de tránsito por esta parte baja, la parte del Puerto Viejo, en dirección hacia aquí, y precisamente ahí podemos ver un ascensorito que sube precisamente para salvar las dificultades de esta antigua pero sabrosona cuesta con escaleras decimonónicas. Ciertamente esta barandilla es nueva, pero estos sillares tienen su historia, lo viejo y lo nuevo, acompasado con una situación de cambio con estos lugares modernos, con el ascensorito y el antiguo lugar de el lugar de poteo. Aquí hicimos algún quecho pincho en su antigua configuración. Esta es una instalación que en algún momento podrá ser arrendada. Es difícil hacerlo todo en una legislatura. En esta legislatura se ha renovado el compromiso con el molino de Serrota. Y hay un empresario gallego de Coruña, concretamente, que ha tomado la responsabilidad de volver a abrir aquella instalación, lo cual ciertamente es agradable para la buena gente que tenía uso de acudir a ese lugar de restauración. Lo mismo que en el anterior se reabrió la Ola, que está precisamente ahí enfrente, justo en línea recta, al lado del ascensor que sube al parque de María Cristina. Por lo tanto, ciertamente de Usategui, María Cristina, que está justo ahí enfrente, un lugar de agradable vista y de estancia. Y ciertamente, como digo, no se puede hacer todo en una legislatura. Lo mismo que tenemos el terreno de la cervecera de Fadura, tenemos Ventaranoa, tenemos varios lugares donde ha habido procesos participativos, como el de la plaza del metro de las Arenas. Aquí, en algún momento, en esta zona donde hubo unas piscinas in illo tempore, creo que en los años 70 fue cuando terminó su función como tal, pues ciertamente en algún momento se hará algo definitivo con este relleno del Puerto Viejo, pero será con el concurso de la buena gente, a la que se le han puesto también unos ascensoritos, no solamente este de aquí, sino también allí, para poder dar el salto más allá de las escaleras tradicionales que suben al monumento de los pescadores, donde se hace el ámbito festivo, que también es participativo, como son las comisiones de fiestas, hemos de recordarlo, donde en otros lugares han tratado de meter mano desde lo público. Aquí ha habido respeto absoluto, siempre con unos lineamientos básicos de la convivencia, pero ciertamente las comisiones de fiesta han seguido siendo participativas, lo mismo
que tenemos aquí el ámbito del compromiso con la sostenibilidad, con la vialidad, con la zona de reposo y de repaso, con la vista a la mar tan propia de Guecho. No es tanto que podamos compararnos con un Benidorm que es importante en mi vida, porque yo pasé mi primer cumpleaños en este mundo en aquella localidad alicantina, y con Bachoqui incluso. Ciertamente allí, en una zona cercana a la llamada calle El Coño, había un entorno en el que se hizo un museo, y en ese museo hubo una exposición en donde se visualizaban las personas de Benidorm comprometidas con la mar. No sé cuánta gente, y en comparación si más o menos, ahora que vemos ahí la playa de Areaga y la piedra de Galdareche, pues ciertamente con este puerto viejo, con este puerto deportivo, con Horacio Echevarrieta y su compromiso también con la mar, no solamente con las minas de ahí enfrente, tenemos una comparación, no sé si pendiente, pero bueno, hay compromiso con la mar en Guecho. Pero ciertamente, ya que estamos en ese ámbito benidormesco, pues en la parte central, entre la playa Levante y Poniente, hay una zona interesante en la que se puede callejear, y también hay zona ligada a los extranjeros, entendiendo como no benidormisos, ya sean vascos, ingleses, británicos, e incluso hay una zona LGTBI en una de las calles de esa zona central. Aquí podríamos hablar un poco parecido entre esta zona de Areaga y la zona de Azcorri, en esta zona que cuando subes de la avenida Basagoiti hacia arriba y se interna en la zona de Cuatro Caminos, cerca de la iglesia de los Trinitarios, pero aquí, en este ámbito más próximo, hay una zona de callejear, y que invito a la buena gente que quiera acercarse por Guecho a callejear, porque puedes ver la situación ecléctica de los edificios de una época y de otra, y eso es agradable a la vista, y digamos que conecta con diferentes capas de este Guecho histórico de varios siglos de acendrada tradición, y por tanto ciertamente ir dando vueltas es lo mejor que uno puede hacer, cosa que yo por ejemplo hice cuando estuve en Roma. Y también pude hacerlo cuando estuve en Rosendal y cuando estuve unas horitas en París. Hubo gente, porque hacíamos conexión entre Bruselas y venir hacia Hendaya, pues ciertamente hubo gente que fue el tránsito de una estación a otra, porque eran dos estaciones distintas, la que conectaba París con Bruselas, de la que conectaba París con Hendaya, y allí se quedaron 6 horas sentados en un banco. Es bonito algún entorno como este, quedarte 6 horas contemplando el Abra, pero quedarte en una estación de tren 6 horas es algo más aburrido, y nosotros hicimos el paseo por la zona de del río de Sena en dirección a Notre Dame, con lo cual fue agradable, estupendo. Vimos el barco, que por ejemplo se puede ver en películas como Charada, y aquí también se podrían rodar peliculones, como por ejemplo esa Un poquito de chocolate, aquella de Daniel Brühl, pero ciertamente el asunto es este: hay que saber dónde uno vive, y aquí hay buena gente de Guecho que tal vez no conozca todas y cada una de las calles de Guecho, y esto es un pecado un poco venial, pero evidentemente uno debe disfrutar de lo público, de los espacios con los parques, ya sean públicos, privados, para poder sentir el alma que late debajo de lo más conocido. Y por eso estamos aquí, en esta zona del Parque Usategui, para ver los elementos de transformación que se han venido haciendo. Hay que recordar ciertamente que hay que contar la verdad y ser transparentes, en tanto en cuanto, no muy lejos de aquí, hay un paseo en el que se llegó a mentir de manera contumaz e increíble, porque hubo un corrimiento de tierra y se dijo por parte de algún partido de la oposición, que malamente va a seguir manteniendo su posición de segunda fuerza municipal, que el ayuntamiento dice que no quiere volver a hacerlo, que lo va a dejar como está, no, bla, bla, bla. Pero un momento, lo que el ayuntamiento ha dicho es que antes hay que sostener la ladera de una manera mejor, porque es evidente que no ha sido suficiente, y una vez conseguido ese objetivo, poder establecer luego el pavimentado para poder dar la continuidad al paseo, que da
ámbito, por ejemplo, cuando uno puede hacer esto, evidentemente con las dificultades de aquellos que tienen dificultades, valga la redundancia, para el movimiento, para la movilidad, uno puede coger el metro, bajarse en la Rabasterra, hacer la subida hacia la playa y coger a partir de ahí todo el paseo en dirección hacia el campo de golf, pero pasando evidentemente por Azcorri y dar toda la vuelta hacia el faro. Luego a partir de ahí bajar por la zona cercana donde se celebran las playas, las paellas, no las playas, playas tenemos 9 en Getxo, lo cual ciertamente es increíble porque la más de la gente conoce Ereaga, tal vez Arrigúnega, tal vez con el nombre de playa de Bidezábal, lo cual es alucinante e increíble cómo se redenominan las cosas, pero ciertamente cuando uno ve el túnel Boca, que bueno, creo que tiene que ver con ese túnel de saneamiento, que tiene que ver con los malacates, que están en mi novela Recuerdos Góticos de Neguri, pero el túnel Boca, la Bola, Ereaga, las Arenas, hay un montón de playas, algunas más grandes, otras más pequeñas, Azcorri. Por lo tanto, ciertamente uno tiene esa situación, la salvaje, compartida, la mitad de Getxo con la mitad de Sopelana. Por lo tanto, ciertamente hay mucha conexión con la mar, con la playa, pero ciertamente ahí tenemos una zona de paellas, bajan por la zona del molino de Aiserrota y por aquí pues hay una zona que pasa precisamente por esta plaza de Usategui para continuar trayecto en dirección a Puerto Viejo y a partir de ahí pues correr a través de la parte de abajo en el ámbito de Ereaga y la parte de arriba en la avenida Basagoiti para dar lugar allí al cruce en el Palacio Lezama-Leguizamón, en la confluencia de la parte de arriba de la playa de la Bola. Y por tanto, ciertamente es un trayecto bien agradable que puede uno terminar en la zona del puente colgante, pero ahora se quiere continuar, y es una labor que ha sido esta legislatura, pero también lo será de la siguiente, de continuar en dirección hacia Bilbao, ya sea andando, ya sea con bicicleta, compartida, con elementos de movilidad para poder transitar con mayor alegría y profusión por todo este regalo de la naturaleza, que por ejemplo un Ramiro Pinilla, del que celebramos en 2023 el centenario de su nacimiento, dijo que el mundo, todo lo que es y existe, nació en Arrigúnaga, esa playa que está allí. Y por tanto, ciertamente, uno puede estar agradecido por esta circunstancia si creemos en el universo o multiverso pinillesco. Pero ciertamente, esto es la realidad científica y la realidad científica la que tenemos. Y precisamente por eso hay que pedir a esos partidos de la oposición decidir la verdad cuando no se quiere hacer otra cosa sino rascar votos con la maledicencia y la mendacidad para establecer el vínculo con la gente, simple y llanamente con decir vergüenza, todo va mal, y ciertamente conectar con ese cerebro primitivo un tanto reptiliano que a veces podemos tener escondido pero siempre está ahí, de que las malas noticias siempre tienen mayor penetración que las buenas noticias, y para eso estamos aquí, para intentar hablar de las buenas noticias. Y la buena noticia en ese caso es que el ayuntamiento, muy poco tiempo después, y le dedicamos a un vídeo exclusivo para este asunto, hizo lo que prometió, que es actualizar esa zona de paseo abierta a vistas a la mar. Lo mismo que aquí ha habido este compromiso de actualizar esta zona para poder establecer el ascensorito primero también. Y muy importante, la idea del paseo. Ahí veo unas farolas que están actualizadas. El paseo mismo fue actualizado en esta legislatura, lo cual ciertamente está a agradecer. Y por supuesto, hay que ponerse en el lado de la gente. La gente hay que socializar que esto es importante porque tenemos una zona equivalente al Flis de Zumaya que está incorporado en el ámbito de mi novela Atentado con cura de Igueldo, la primera novela que hice a primeros del año 2018. Y por tanto, ciertamente, es importante porque
Los dos lugares de Euskadi donde tenemos esta serie de flis en corte, en transversal, en el ámbito de la madre naturaleza, el acantilado y todo esto, y que se puede ver en parte en esta bajada de por aquí, de este parque Usategui en dirección al Puerto Viejo, ciertamente a veces es minusvalorado, seguramente por desconocimiento por parte de la población, incluso haciendo grafitis, jugando el escondite, lo cual ciertamente es increíble, pero evidentemente hay que decirle a la buena gente de Getxo que estas zonas son importantes para la naturaleza y la conservación y el conocimiento para cómo fue el pasado. Lo mismo que cuando se abrió la parte de arriba para impermeabilizar en la zona del salón, en las galerías de Punta Begoña, pues ciertamente nos encontramos con que había zonas de asentamiento del neolítico calcolítico, cosa que estaba asociado habitualmente con la zona de Barrica, y ahí hubo dos parrillas que se encontraron, que es un poco parecido a lo que tienen en Hawái, de poner piedras calientes con una carne, ya sea de cerdo, cubrirlo en la zona de la playa, de la arena, y luego, al de un tiempo, pues lo abren y ya la carne está bien hecha. Pues esta técnica es propia del neolítico calcolítico, y ciertamente asentamientos, evidentemente, si Horacio Etxebarrieta se puso en la zona de arriba porque su padre compró parte del emplazamiento y el hijo lo completó y puso ahí su casa, a pesar de que los hijos la desgraciaron cuando pudieron antes de la implantación de una ley del suelo que, bueno, hicieron en Madrid, pero ciertamente si él vio las potencialidades de situarse ahí en ese promontorio, pues evidentemente hace 5.000, 6.000 años, pues había gente que podía hacer nómada por toda la comarca y pensar, bueno, para un asentamiento cerca de la mar, bueno, por lo tanto tenemos posibilidades de consumo de estas materias. Luego también había una disponibilidad de otra zona porque había conexión con la parte de Aibo Fadura y allí también hay otra instalación del neolítico calcolítico. Por tanto, ciertamente las humanidades son nómadas, pero en un momento dado se hicieron sedentarias, y en ese tránsito también es importante el conocimiento del entorno y de los lugares donde esto se hizo posible, también en Getxo, y por tanto ciertamente ahí tenemos la conexión con el Museo Arqueológico que está en la Plaza Unamuno en Bilbao, en un lugar que ciertamente tiene, por otras connotaciones, un lugar histórico, porque salvo Londres, en Europa no hay otro lugar donde haya un tren de muertos como era el que salía en dirección al Chorierri, en dirección a Derio, que era el lugar de esa estación de tren en la Plaza Unamuno, donde está actualmente el Museo Arqueológico, donde hay la mitad de los elementos instalados allí tienen que ver con Barrica y con toda esta zona de Uribe Costa. Y por tanto ciertamente tienen que ver con ese periodo del neolítico calcolítico en el que el ser humano pasó de ser nómada a ser más sedentario, y que tiene importancia por lo que decía, hacer callejeo por esta zona de aquí, por las casas de diferentes épocas que han ido jalonando el elemento constructivo de esta zona de Getxo, para ver de diferentes épocas, finales del siglo XIX y del siglo XX, como las diferentes concepciones, las diferentes formas de ver el establecimiento donde uno pasa la mayor parte de su vida, como es su propio hogar. Y por tanto, ciertamente, tener lugares como este tiene su importancia, y la accesibilidad, evidentemente, a través de aquí, con unas rampitas, el ascensor, y como digo, también en la zona de Getxo Blog, en una asociación que surgió hace ya casi década y media, se puede decir. Un servidor está apuntado a su directiva desde el inicio, desde su momento fundacional. Pues ciertamente, como digo, había una variante, aparte del Getxo Blog, que estuvimos cerca en un vídeo anterior, en la zona de Avenida Zugazarte, cerca de Bizkaitik, donde últimamente se hace. Y bueno, algunos se hizo en Andrés Isasi. Iremos a Andrés Isasi dentro de unos días para ir a ese lugar, porque evidentemente el futuro también pasa por el pasado. Pero ciertamente aquí se hizo un Getxo Pincho, y ciertamente la instalación que había antes era un poco ruinosa, y por lo tanto ciertamente es agradable y agradecido que haya habido esa oportunidad de hacer una actuación, no solamente en la zona de paseo, sino también en el ascensor, también en esta zona de la cafetería Usategui antiguamente, y ciertamente poder actualizar todo esto. El presupuesto siempre es limitado, siempre es dificultoso actuar en lo público, porque ciertamente, como tenemos en un vídeo, lo público viene de presupuestos y los presupuestos tienen ingresos y gastos, y ciertamente el equilibrio es complicado. En esta legislatura ha habido ese equilibrio para mantener
la llegada a la suma cero de déficit y de deuda, lo cual ciertamente es agradable y agradecido, pero no solamente es magia, sino es acción política de los equipos de gobierno y de los concejales de Economía y Hacienda de las últimas legislaturas, desde Manu Echevarría a Ignacio Uriarte en esta legislatura. Por lo tanto, ciertamente es una labor del equipo de gobierno, la que también se especifica en este lugar, como es el Parque Usategui. La verdad, frente a la confrontación de aquellos que quieren decir cualquier cosa siempre que vaya en contra del equipo de gobierno y decir, porque ellos no pueden decir cuáles son sus propuestas porque no tienen ninguna. Han ido a salto de mata, cubriendo sus necesidades, siendo un poco copiones de otras circunstancias, y eso a veces les ha dejado con el pompis al aire, con contradicciones internas, cada cual con lo suyo, evidentemente, y hace lo que considera oportuno. Y la buena gente de Guecho es lo que debe hacer a la hora de establecer su realidad con los programas electorales y el grado de cumplimiento y el grado de honestidad. Pero ciertamente, aquí, en Usategui, en la reflexión respecto a cuáles han sido estos 4 años y cuáles han sido los compromisos cumplidos, ciertamente uno no puede sino congratularse de que ha habido actuaciones que estaban comprometidas en el programa electoral con el que se presentó Amaia Aguirre Munó y Euzko Alderdi Jeltzalea al Partido Nacionalista Vasco en 2019, que han ido paso a paso cumpliéndose. Y por eso en Usategui estamos aquí para dar cuenta de la forma de cumplimiento en este ámbito, como hemos hecho en los últimos días, en este mes de mayo, los lunes, martes, sábados y domingos. Hoy estamos a domingo, Dominus Day, día de descanso, pero descanso con alegría, con la alegría de este sol de mayo, con esta mar calma de mayo, con esta realidad de transformación paso a paso, pero sin pausa, porque ciertamente igual en algún momento hay que hacer alguna intervención aquí, pero evidentemente esto se hará en algún momento sin prisa, lo mismo que en algún momento se hará la actuación en el relleno de Puerto Viejo, lo mismo que se ha hecho en la zona de Galerías de Punta Begoña, donde está la fundación de Galerías de Punta Begoña haciendo sus labores, como se hizo el ascensor de la zona de Areaga, la actualización de el ámbito de la cafetería, que algunos llaman el búnker, y al lado del ámbito integrado ya de la estación de turismo, la oficina de turismo, y los baños públicos que están incorporados, como siempre, allí en esa zona intermedia cerca de Igueretxe. Y por lo tanto, ciertamente, lo mismo que ha habido la actualización en el contrato del Molino de Isarrota, también en algún momento dado, en esta legislatura nueva, tal vez se pueda reabrir esta zona ya en visos de estar culminada la obra de renovación. Y por tanto hay que ser optimistas con este equipo de gobierno que termina su mandato y con el que pueda llegar, liderado ambos por Amaia Aguirre Munó, por Euzko Alderdi Jeltzalea. Y por tanto, ciertamente, muy agradecidos, con esperanza, aquí desde Usategui. Sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.